Hermanos, buenas noches a todos ustedes. Amén. Hola. Se apagó. Gloria a Dios. Aleluya. Hola, hola. Bluetooth pairing. Amén. Listo. Gloria a Dios. Ahí está. Hola, hola, hola. Ahí está. ¿Pero ya está grabando? Sí. Sí, ya está. Amén. Bueno. Ok, hermanos, buenas noches a todos ustedes. Aquí nuevamente estamos en un tema más que tiene que ver con el libro de Corintios, 1 de Corintios, capítulo 14, estamos ahora, y vamos a tocar los versículos del 26 al 40. Ustedes miran ahí cómo está el desarrollo del tema de esta noche, y vamos a hablar del orden del culto y otras cosas más que tienen que ver con lo que hemos estado hablando anteriormente, que tiene que ver con el don de profecía, el don de lenguas, el orden de la iglesia y todo aquello que es necesario entender para manejar el movimiento de la iglesia, el movimiento interno de la iglesia, pero con un orden adecuado. Pero vamos a darnos cuenta que el orden que seguía la iglesia de Corinto no era un orden que nosotros regularmente seguimos. Es decir, que el orden de la iglesia de Corinto difiere grandemente al orden que regularmente nosotros seguimos. Entonces, este sería otro elemento a pensar cuando uno quiere hacer una aplicación de la palabra de Dios a nuestras congregaciones. Entonces, vamos a entrar a leer el texto, pero antes empezaremos con una oración. Amén. Señor, te damos las gracias en esta noche, te bendecimos, te agradecemos, te glorificamos y ponemos este tema, el de esta noche, en tus manos, que tú nos bendigas, que nos guíes con tu Santo Espíritu y que tu palabra escrita pueda ser expresada, descrita de una manera clara y así podamos nosotros entender de una manera mejor lo que la palabra de Dios dice en este capítulo 14. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada cual aporte salvo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Si alguien habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, que calle el primero, porque todos pueden profetizar, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley, y quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de ustedes o solo a ustedes ha llegado? Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. Por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar y no prohíban hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Habíamos
tocado el tema del capítulo 14 del libro de Corintios y habíamos tocado el tema del don de lenguas. La palabra dice que el don de lenguas es para edificación personal. Pero la pregunta que podríamos hacer es, ¿por qué el don de lenguas creó tanta confusión en la iglesia de Corinto? ¿Qué tiene el don de lenguas que muchas personas pareciera que quisieran tener el don de lenguas? O que muchas personas en la iglesia de Corinto desearon y obtuvieron el don de lenguas. Porque la palabra dice, desead los dones espirituales. Y pareciera, lo entiendo así, como había mucha gente en Corinto que hablaba en lenguas, muchos de los que hablaban en lenguas desearon en algún momento el hablar en lenguas. ¿Y por qué desearon el hablar en lenguas? Porque ellos miraban que este don espiritual era expresado por otros hermanos y hermanas de la congregación, de tal manera que como todo entra por la vista, seguramente ellos miraban cómo oraban en lenguas y se comunicaban con el Señor y entraban en el Espíritu y entraban en edificación espiritual, y posiblemente muchos de ellos pidieron al Señor el tener el don de lenguas y lo obtuvieron. Pero, ¿por qué el don de lenguas creó tanta confusión? ¿Por qué los hermanos de la iglesia de Corinto se alborotaban tanto con el don de lenguas? ¿Por qué había, y entendemos esto, por lo que la palabra así lo muestra, que había mucha efusividad, había una expresión muy intensa? Entonces, la gran cantidad de hermanos de la iglesia de Corinto que hablaban en lenguas eran una buena cantidad. Entonces oraban en lenguas. ¿Y qué sucedía? De que todos oraban en lenguas espirituales y entonces se creaba un poquito de confusión. Esto es parecido a lo siguiente. Cuando una persona está orando por otra y de pronto hay otro hermano o dos hermanos más que oran tan fuerte como la persona que está orando y que está dirigiendo la oración. Entonces, el resto de los hermanos no se ve a quién escuchar. Si al que está dirigiendo la oración ya está haciendo la oración principal, o a los dos hermanos o más que están colaborando en voz tan alta como el que está orando. Entonces también crea confusión, obviamente, ¿no? Pero en este caso eran las lenguas que creaban quizás no solamente confusión, sino también alboroto. Había una efusividad tan intensa que las emociones no controladas producían un alboroto en el ambiente. Entonces, este alboroto en el ambiente, esta manera de dirigirse al Señor, buscando su presencia, buscando el ser llenos de Él, no estaba expresando un orden correcto. Se estaban desviando, no por el don, porque el don viene de Dios, sino por el uso que le estaban haciendo al don y la emoción y la efervescencia que la iglesia de Corinto, que los hermanos que tenían el don de lenguas, lo estaban usando. Entonces, fíjense que de esta manera el apóstol Pablo, cuando recibe la carta, le hablan a él de esta manera en cómo se estaban usando los dones. Porque para que el apóstol Pablo pudiera escribir algo y tratar de dar claridad y orden a lo que estaba pasando, él tenía que haber recibido una carta que le describiera con detalle lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Porque de lo contrario, el apóstol Pablo no hubiera podido ser inspirado por el Espíritu de Dios para escribir también con tanto detalle y de una manera tan específica para que la iglesia de Corinto entendiera cómo tiene que conducirse. Porque todo lo que el apóstol Pablo decía era para el orden y el conocimiento de cómo la iglesia local, especialmente la de Corinto, se tenía que conducir. Porque hay otras iglesias como Tesalónica, como los Gálatas, como Colosenses, como Efesios, etcétera, etcétera, tenían otro tipo de particularidades. Pero la iglesia de Corinto era la iglesia que había recibido del apóstol Pablo el mayor cantidad de tiempo de enseñanza, 1 año y medio con ellos. Se quedó mucho tiempo
con esta iglesia y fue donde Pablo pudo descargar sobre ellos el mayor número de información de parte de Dios, de conocimiento de parte, de enseñanza de parte de Dios, para que esta iglesia absorbiera la presencia de Dios, absorbiera el conocimiento de Dios. Recordemos entonces que esta iglesia había logrado desarrollarse y los líderes habían adquirido conocimiento personal del mundo de Dios, del mover del Espíritu Santo, y que también habían adquirido por sí mismos conciencia propia de lo que Dios les había dado y se sintieron tan importantes al tener conciencia propia de lo que habían recibido, ya no de Pablo, pero directamente del Espíritu Santo y de Dios, que miraron al apóstol Pablo como menos, siendo él el padre de la iglesia de Corinto, porque él, con su ministerio, Dios lo había usado para levantar esta congregación y enseñarles todo lo que ellos estaban desarrollando, porque lo que los hermanos de Corinto habían desarrollado lo que Pablo ya les había enseñado. Entonces, todo lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto era producto en parte de la enseñanza del apóstol Pablo, pero no el aspecto negativo, sino la manera en cómo se estaba manejando el don de lenguas. Esta es la razón por la cual él escribe esta carta a los hermanos de Corinto para darles a entender cómo es que tenían que organizarse. Pero fíjense algo importante. El orden del culto de la iglesia de Corinto no era el orden de culto que nosotros tenemos ahora. Era completamente diferente. Porque si fuera exactamente igual, quizás Pablo hubiera dado otro tipo de directrices y otro tipo de principios de gobierno o de orden. Pero no fue así. Pero vamos a escudriñar. Dice, versículo 26. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos, cuando se reúnen? Cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. No dice que el pastor salió adelante y que los hermanos de la alabanza empezaron a alabar al Señor y que después siguieron los anuncios y que después de los anuncios vinieron las ofrendas y después la palabra de Dios y después un testimonio, o simplemente se acababa la palabra de Dios y se reunían en la iglesia para conversar un poquito. No habla absolutamente nada de eso porque no existía ese tipo de orden que tenemos nosotros en la actualidad. Se reunían y dice la palabra, cada cual aporte salmo. O sea, ustedes imagínense, están reunidos los hermanos de la iglesia, todos reunidos, y alguien decía, yo tengo un salmo, y daba un salmo. El otro decía, yo tengo una revelación. Y entonces de pronto este hermano se levantaba y empezaba a explicarle a los hermanos la revelación que Dios le había dado. Y se lo expresaba a la gente de la congregación. Y luego había otro que tenía lenguas. Pero eran lenguas, las lenguas no se pueden interpretar. Entonces, se pueden interpretar. Pero ¿a qué lengua se refería entonces? ¿Qué es lo que dice la palabra aquí? Si alguno tiene lenguas. O sea que en el orden del servicio había lugar para las lenguas. Había lugar para que la lengua, el don de lenguas, ejerza su función. Seguramente que oraban en lenguas y alguien interpretaba. Era el orden que el apóstol Pablo estaba pidiendo. Pero recién lo estaba recibiendo los hermanos de la iglesia. Entonces, ¿qué significa esto? Que ellos tenían este orden parecido. Alguno aparecía con un salmo, otro aparecía con una enseñanza, otro aparecía con una revelación y otros entraban con lenguas y algunos interpretaban lo que la lengua estaba diciendo para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, fíjense que el orden de la iglesia de Corinto era un orden que, como se muestra aquí, probablemente cambiaba, porque si alguien quería primero enseñar,
y después venía el salmo, y después venía la revelación. O sea, había una libertad para poder cambiar quién era la persona que estaba inspirada por el Espíritu de Dios para dar un salmo o dar una enseñanza o dar una interpretación de lenguas, que uno oraba en lenguas y el otro lo interpretaba. Fíjense, que todo se haga para edificación. Si alguien habla en lenguas, que hablen 2 o más, 3, y por turno, y que uno interprete. Entonces, es aquí cuando el apóstol Pablo pone el principio del orden. ¿Por qué razón? Porque ya la iglesia de Corinto tenía un orden en el servicio. Tenía una forma en cómo ellos se estaban manifestando en el servicio para Dios, donde ellos recibían edificación. Y no es que Pablo estaba poniendo este orden cuando en la iglesia no existía nadie que hablara en lenguas, nadie que tuviera don de sanidad, nadie que tuviera milagros, nadie que tuviera el don de interpretación o el don de profecía. Existían todos los dones, porque la iglesia de Corinto fue la iglesia que el apóstol Pablo va a decir que ellos tenían todos los dones espirituales, que abundaban en esa gracia de Dios, de los dones del Espíritu de Dios. Pero hay iglesias que quieren aplicar este principio cuando no hay gente que ore en lenguas, o cuando hay 1 o 2 que oran en lenguas, y el resto ni hay sanidad, ni hay milagros, ni hay profecía, y no hay nada. Y entonces cuando hay desconocimiento, cuando hay temor o miedo de que la cosa no salga bien, entonces pues dicen, no, corten el que ore en lenguas, lo cortamos. Que no ore en lenguas, que ore en su casa, ¿no? De una manera equivocada y errada. Porque para poder aplicar la palabra de Dios a la congregación, tenemos que entender cómo es que la congregación de Corinto se estaba desarrollando, para entender el principio. Es decir, si una persona cruza una luz roja, tienen que darle un ticket de una luz roja, que significa unos $400 o $300, no lo sé. Hay un ticket para cruzar la luz roja. Pero si tú cruzas la luz roja y te meten a la cárcel por una semana, sea algo incorrecto, ¿no? Porque la aplicación del principio de la ley está equivocada, está exagerada. Porque la ley dice, si cruzas la luz roja, pues tienes una cantidad de dinero que tienes que pagar, pero no te meten a la cárcel por una semana. A veces nosotros aplicamos la palabra de Dios de la misma manera. Queremos aplicar lo que dice la palabra aquí. Si alguien habla en lenguas, que hablen 2 o lo más 3, y por turno, y que uno interprete, lo cual es correcto, porque lo dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios. Pero en algunas iglesias quieren hacer esta aplicación cuando no tienen dones espirituales, ni hay una manifestación del Espíritu Santo a través de los dones. Y lo único que hacen es que no hayan dones espirituales manifestándose y que el don de lengua sea apagado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto. Dice, pero si hay un intérprete que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Y entonces Pablo empieza a poner este orden. Si hay un intérprete que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Si no hay intérprete, ¿no? Pero si hay intérprete, pueden hablar 2 o 3 personas en lenguas. Porque las personas que oran en lenguas sienten el mover, el deseo interior de orar en lenguas. Y cuando tienen ese deseo de orar en lenguas públicamente, regularmente cuando es públicamente de una manera fuerte, es para que alguien interprete la palabra en lenguas. Y entonces la interpretación es para edificación de la iglesia. Y luego habla de los profetas. Dice que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero fíjense el orden del servicio, el orden del culto. No tiene nada que ver con el orden de nuestras congregaciones. ¿No dice, alguien sale salmos, alguien tiene una enseñanza, alguien tiene una revelación, luego vienen los que oran en lenguas, que uno interprete, luego el otro interprete? Si no hay intérpretes, dice que se calle en la congregación, y luego vienen los profetas. Yo no sé si ustedes han visto un servicio así en alguna de las congregaciones amigas nuestras, a los alrededores, que hay una congregación que sigue este orden
de la iglesia de Corinto? Creo que no, porque esto es un orden. Hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, que calla el primero. Es decir, si un profeta está dando palabra de Dios, ya empezó a dar la palabra, está dando la palabra, la revelación de Dios, y de pronto otro profeta, miren que se reconoce quién es profeta, quién es el que tiene el don de profecía, ¿no? De los profetas, o sea, los que tienen el don de profecía, ¿no? Se reconoce. Una iglesia que sabía reconocer. A veces hay iglesias que no saben reconocer nada y están opacando los dones del Espíritu Santo. Bueno, entonces, ¿qué sucede aquí? Los espíritus de los profetas están sujetos al profeta. Dice, 2 o 3 profetas hablen, los demás juzguen. Si un profeta habla, hay un grupo de hermanos o la congregación que tiene que juzgar. Es decir, percibir si lo que está diciendo viene de Dios o no. Y si viene de Dios, aplicarlo a la vida personal o aplicarlo a lo que el profeta, la palabra profética que Dios le dio hacia la congregación, ubicarla a donde ha sido dirigida, ¿no? Y si otro está sentado, dice, el primero tiene que callar. Entonces, es todo un orden, ¿no? Todo un orden. Dice así, porque todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Dice, porque todos pueden profetizar. Imagínense que en una congregación hay 10 profetas y que cada uno profetiza porque tiene palabra de parte de Dios. El culto sería bastante largo, ¿no? Porque si alguien profetiza son 5, 8 minutos, 8 por 10 personas, ¿cuánto tiempo es? 8 minutos por 8 personas o por 10 personas. Son 1 hora y media casi. 1 hora y media, solamente con los profetas. Faltan los salmos, falta la enseñanza, falta la revelación, faltan los que hablan en lenguas y la interpretación. El orden se hace bastante largo, ¿no? Versículo 32. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Volvemos al versículo 31. Porque todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y sean exhortados. O sea, de la palabra profética, la iglesia puede aprender, porque hay conocimiento, hay aprendizaje cuando hay una palabra profética. Dice, para que la iglesia aprenda, para que aprendan, ¿no? Todos aprendan y todos sean exhortados. Esta palabra va a llegar a los corazones de las personas y les va a edificar, o sea, les va a permitir tener fuerza y decisión para acercarse más a Dios, para ser más fiel a Dios y para luchar contra el pecado que nos asedia. Dice la palabra también que el pecado está pronto para tratar de sujetarnos, pero cuando estamos en constante comunión, como lo tenía esta iglesia, uno podía tener la victoria. Aunque recordemos que esta iglesia, a pesar del poder de Dios, de la manifestación de los dones espirituales, de la presencia de Dios, había pecado en esta congregación. Es decir, que la comunión con Dios, el fluir de los dones, no significa que uno no sea responsable por nuestras acciones y nuestros actos. Tenemos que ser responsables por las decisiones que tomamos, por los actos, la conducta que tenemos, el comportamiento. Y para eso uno tiene que depender de Dios. Amén. Agarrarse del Señor. ¿Para qué? Para tener una vida de victoria. Amén. Dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Fíjense, vamos a ver esta figura de orden de una manera desordenada. Unos orando en lenguas, los otros profetizando, el otro gritando en voz alta, quiero dar enseñanza, una revelación de Dios. Aquí tengo cállense ustedes, yo voy a decir la revelación, tengo una revelación de Dios. El otro profeta, tengo palabra profética. ¿Cómo sería ese desorden que había ahí? Porque había mucho desorden. Y seguramente había mucho desorden porque había mucha emoción
y realmente no sabían cómo conducirse en la iglesia del Señor. Versículo 34. Pero Pablo aquí está poniendo un orden, ¿no? Un orden que es completamente diferente al orden de nuestras congregaciones. Porque si nuestras congregaciones quisieran poner un orden conforme dice la palabra, tendrían que darle un lugar a los que oran en lenguas, para darle lugar también al que interpreta y darle lugar también al que tiene palabra profética. Y este orden no lo hacen las iglesias nuestras. No lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no fluyen los dones del Espíritu Santo. Porque no los tienen. Porque no los buscan y no los anhelan. Por eso la palabra dice anhela. Y si anhelas, lo consigues. Lo vas a lograr. Dios te lo va a dar. Las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar. Antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Es decir, que las mujeres, por asuntos de la ley, por asuntos de costumbre, no hablaban en la iglesia. Entonces estaban respetando una manera en cómo se estaba conduciendo la iglesia del Señor en esa época, ¿no? Las mujeres no hablaban. Pero probablemente en ese lugar sí hablaban las mujeres. Era Corinto. Todo el mundo hablaba. Todo el mundo exponía su espiritualidad. Todos estaban compartiendo lo que sentían, ¿no? Es por eso que había confusión. Si no, no hubiera habido confusión. Antes bien que se sujeten, como también dice la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios esposos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de ustedes o solo a ustedes ha llegado? Bueno, entonces vamos a dejar este asunto de la mujer en paréntesis, porque hay mucho que hablar sobre este punto, en el sentido de que ahora hay mucho más libertad para que la mujer pueda expresarse en la iglesia, y el camino para darle lugar a la mujer es que esté bajo sujeción. Y si la mujer está bajo sujeción, llega a ser hasta pastora, ¿no? Así esa es la manera en cómo se desarrolla, y hay toda una teología y toda una enseñanza al respecto. Entonces, pues es un tema bastante largo el de aquí para poder tocarlo con detalle, ¿no? Dice, versículo 37, si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que le escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. Por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar y no prohíban hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Fíjense entonces lo que está diciendo Pablo, pero inspirado por Dios. Es como que Dios dice, no impidas el hablar en lenguas. Y eso lo dice claramente. No impidas el hablar en lenguas en la congregación. Porque a veces, si alguien está orando en lenguas, a no ser que ore demasiado fuerte, entonces puede obstaculizar la predicación. Pero si ora suavemente y está orando en lenguas, no hay necesidad de poder callar a una persona que el Señor le está haciendo fluir, porque quizás la oración en lenguas que está haciendo el hermano o la hermana es una intercesión en la presencia de Dios por la propia predicación. Está intercediendo a veces por el propio pastor o predicador para que el poder de Dios se manifieste, para que la unción, para que la presencia de Dios, para que la palabra que está siendo predicada se albergue en los corazones y las mentes, y para que las mentes de la gente de la iglesia se abran y entienda por revelación de Dios la palabra predicada. Entonces, a veces sucede eso. No digo que va a suceder constantemente, pero lo que digo es que uno no sabe qué cosa es lo que el Espíritu está poniendo en lenguas a una u otra persona, ¿no? Siempre y cuando haya orden, siempre y cuando no se preste para que la lengua hablada de una manera muy fuerte interfiera con la predicación o interfiera con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, es importante entender también que la espiritualidad en la iglesia de Corinto pasaba por el don de lenguas.
porque aunque la palabra dice que la profecía es mayor que la lengua, en el sentido de que es más útil que la lengua, porque las lenguas espirituales, porque edifica, consuela y exhorta. Pero sin embargo, la espiritualidad de la iglesia de Corinto, en la gran cantidad de casos de gente que oraba en lenguas y que oraba al Señor, era el don de lenguas el que era la característica de esta iglesia. Mucha gente oraba en lenguas espirituales. Es decir, que la espiritualidad de la iglesia de Corinto pasaba a través del don de lenguas que tenían las personas. Porque este don les permitía a estos hombres y a estas mujeres entrar en comunión con Dios, entrar en la presencia de Dios, entrar en el mismo altar del Señor, entrar a hablar directamente con Dios, porque el que ora en lenguas dice que su espíritu se comunica con Dios, su espíritu entra en un diálogo con Dios, una conversación con Dios, poderosa, intensa, está recibiendo del propio Dios, del propio Señor, está recibiendo de su propia sabia naturaleza, de su propia santidad, recibe lo que está diciendo porque se está comunicando, está hablando con Dios. Y es por esto que había mucha espiritualidad en la iglesia de Corinto. Había mucha gente que tenía revelación. Por eso que en el orden había, si alguien tiene revelación. ¿Y cómo creen que llega la revelación? Muchas veces por el don de lenguas, porque hay profundidad en la comunión con Dios. No siempre tiene que ser por las lenguas, obviamente. No estoy diciendo que solamente es por las lenguas. Uno recibe revelación sin tener el don de lenguas o sin usarlo, digamos, directamente. Pero sí es una cosa interesante anotar que la iglesia de Corinto tenía abundancia del don de lenguas. Eso es algo muy interesante para pensarlo, ¿no? Cómo es que el Espíritu Santo obró en la iglesia de Corinto. Si alguien piensa que es profeta o espiritual, le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, si alguien de la iglesia de Corinto dice que es profeta o que es espiritual, debe de reconocer que lo que estoy escribiendo, lo que estoy diciendo, viene de Dios. Es decir, que Pablo sabía que lo que él estaba diciendo, lo que estaba escribiendo, venía de la presencia de Dios, venía de la voluntad de Dios. Por eso que les dice, si tú te crees profeta, porque el profeta recibe revelación de Dios, o te crees espiritual, sabes entonces que esto viene de Dios. Que es mandamiento del Señor, dice él, ¿no? Pero si alguien no reconoce esto, entonces él no es reconocido. O sea, no es reconocido como profeta, ni reconocido como espiritual. O sea, es una persona que está equivocada. Ya no es reconocido ni como líder. No lo reconocemos. No te conocemos, en otras palabras. Nunca te he visto. Bueno, estoy exagerando. Pero el hecho de no tener discernimiento espiritual es otro principio. Porque las personas que no reconocían esto es porque no tenían discernimiento espiritual. No recibían revelación de Dios y los que eran espirituales tampoco discernían espiritualmente que esto era mandamiento de Dios. Y entonces el que no reconocía esto no era reconocido tampoco, ¿no? No había poder de Dios en este hombre, no había un fluir, una madurez espiritual. No era un hombre apto para desarrollarse como líder, ¿no? Porque recordemos que cuando se habla de profetas o de palabra profética, o se habla del don de lenguas, o del que tiene revelación, el que tiene enseñanza, el que tiene salmo, regularmente eran líderes. Regularmente eran personas que Dios usaba, ¿no? Que eran reconocidas en la congregación. Y entonces, pero si uno de ellos que decía que era espiritual y que Dios lo usaba y no reconocía que esto era mandamiento de Dios, entonces no era reconocido como espiritual, ni como hombre de Dios, ni como mujer de Dios. Por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar y no prohíban hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar. Dice, anhela el que Dios te dé revelación para que hables palabra de Dios. Que Dios
te revele cosas en tu corazón, o para la iglesia, o para un hermano, o para una hermana, o una enseñanza en general, una palabra de bendición. Anhela, dice, anhela. Y luego dice, no prohíban hablar en lenguas. No prohíban el hablar en lenguas. Recordemos que en el orden del servicio, que Pablo, inspirado por Dios, y que es mandamiento del Señor, había un espacio para las lenguas. Había espacio para las lenguas. Entonces, los que quieren apagar el don de lenguas, tienen que darle más bien un espacio a las lenguas. Amén. En el servicio, en el culto al servicio, en el orden del servicio. Pero que todo se haga decentemente y con orden, porque lo que Pablo estaba haciendo es, por medio del Señor y de su inspiración, de su Espíritu Santo, estaba describiendo el orden que tenían que seguir y la manera en cómo tenían que proceder para que el desorden se convirtiera en orden, para que todo se haga decentemente y con orden. Amén. Bueno, hasta aquí creo que terminamos este segmento de la palabra del Señor. Ha sido un poquito más corto que regularmente, pero ya hemos llegado al final del capítulo 14 y el próximo viernes entraremos al capítulo 15. Y el capítulo 15 entonces ya será otro tema a tratar, ¿no? Entonces vamos a finalizar con una oración al Señor, agradeciéndole por esta noche. Señor, te damos las gracias por estos momentos, por esta noche. Te bendecimos, te agradecemos, Señor, porque tú eres todopoderoso. Y nos humillamos delante de ti y agradecemos tu presencia. Agradecemos tu Espíritu Santo que nos guía. Agradecemos tu revelación, tu palabra. Y que esta palabra tuya se quede en nuestra mente y corazón. Y que cuando caminemos en la calle, cuando caminemos a nuestros trabajos y caminemos haciendo otras cosas, caminemos en ti, en el Espíritu, teniendo conciencia de que somos tus hijos y que tenemos la vida eterna con nosotros. Gracias, Señor, por esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendiciones, hermanos. En esta noche estamos concluyendo con la semana número 25 de nuestras clases de capacitación bíblica. Hoy concluimos el capítulo 14 de Primera de Corintios. Para la próxima semana el pastor estará tratando el capítulo 15 de Corintios 1. Bendiciones a todos los que estuvieron conectados, a el hermano Agustín López, bendiciones, la hermana Carolina García, bendiciones, a pastor Nicolás Fierros, bendiciones, alabando a Jesucristo, bendiciones, allá en Chile, la República. A todos los hermanos chilenos, bendiciones allá, abundantes bendiciones. Pastor José Rosas, bendiciones. Betty García, bendiciones a toda la familia, saludos. Elida Vázquez, bendiciones. A todos los que han de mirar esta enseñanza con el pastor Henry del Perú. Así es que todas las nacionalidades están congregándose en estas páginas. Pronto vamos a estar, hermanos, transmitiendo también. Vamos a estar en la página de YouTube. Primeramente Dios, hay planes. Ahí pronto vamos a estar allí lanzando el proyecto Instituto de Ciencias Bíblicas en todas las redes sociales. ¿Me? Bendiciones. Estén orando para que los maestros no se cansen de predicar y decir, aleluya. Y estemos, la verdad, como dijo el pastor, como esta clase nos enseña, sí, muy importante hablar en lenguas. Así es que, hermanos, si no lo hacemos en las iglesias donde nos reunimos, pero sí hay que hacerlo en privado cuando estemos orando. Pidamos a Dios que nos ayude, que nos dé de su espíritu, porque solamente a través del Espíritu de Dios podemos hablar en lenguas, no por nuestras propias fuerzas. Así es que hay dos maneras de hablar en lenguas en la iglesia, pero si no hay intérprete en la iglesia, mejor hay que hablar personalmente, en privado, ¿verdad? Porque lenguas y nadie sabe lo que estamos hablando en lenguas, pues no nos van a entender. Pero Dios sí nos entiende, pero la iglesia no nos va a entender. Entonces necesita intérprete, ¿no? Profeticemos, es muy importante la profecía. Así es que Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Amén. Si
Si gustan compartir, colaborar con este tema, estamos a sus órdenes. Bendiciones a todos. Este ha sido pues su programa Instituto de Ciencias Bíblicas y les decimos hasta la próxima. Buenas noches, buenos días y buenas tardes a la hora que usted vaya a mirar este video. Dios les bendiga. Esto también lo decimos en la lengua hebrea. Shalom para todos. Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, Pastor Henry. Hasta la próxima semana. Que descanse y tenga feliz cena si va a cenar. Si ya cenaron, pues a descansar. Aleluya. Amén. Hasta la próxima. Saludos a todos. En nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén.